Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la protección constante de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy, sábado de la tercera semana del tiempo de Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora la conclusión del discurso del pan de la vida, un discurso que se alarga durante todo el capítulo 6 con sus 69 versículos. Y ahora en la conclusión nos encontramos ante un panorama que podríamos decir que es pesimista, que es desolador, teniendo en cuenta la excelencia de la catequesis que el Señor nos acaba de dar con el discurso del pan de vida. Es tal vez uno de los pasajes del Evangelio más excelsos que puede haber, junto con los pasajes del nacimiento y de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, a pesar de que se puede ver un tanto amargo la conclusión de este Evangelio, en realidad no lo es. Por mucho que nos pueda parecer difícil y nos pueda parecer complicado el hecho de que Jesús es abandonado por muchos y muchos de sus discípulos, al final esto nos lleva a la reflexión inicial de esta catequesis que el mismo Señor les dijo a los judíos. Muchos de ellos estaban cerca de Jesús no por creer en Él, no porque fueron arrastrados por sus milagros, no es por su palabra, sino porque comían pan hasta saciarse, es decir, seguían a Jesús por una motivación individual, egoísta, personal, de mala manera. Y ahora, ante el discurso del pan de la vida, un discurso fuerte, sublime, pero que si no se tiene esa disposición de creer en el Señor, es un discurso que no se entiende, es un discurso que es difícil de digerir. Y muchos de ellos, repito, y como el mismo Jesús se los hizo ver, como no seguían a Cristo por convicción, sino por conveniencia, ante este discurso prefirieron irse, se escandalizaron y prefirieron apartarse del Señor. Y solo los 12 se quedaron con Él. ¿Cuál es la diferencia? Que los 12 no siguieron a Jesús porque Él les dio pan hasta saciarse. Él los llamó y muchos de ellos fueron llamados en medio de sus trabajos y abandonaron al Señor porque creyeron en Él. Y por eso, a pesar de las palabras difíciles de entender del discurso del pan de la vida, siguieron creyendo en Jesús y siguieron tras sus huellas. Y eso, hermanos, es algo que, y sobre todo alrededor de lo que es la Eucaristía y lo que es la doctrina de la Iglesia, nos enseña acerca del error de muchos hermanos separados y también de muchos católicos que se dicen llamar católicos, pero sus acciones, su forma de vida y su forma de actuar es totalmente contrario de cualquier cristiano. Y ojo, no estamos aquí para condenarlos, queridos hermanos, si alguno de ustedes me escucha, hermanos separados o hermanos católicos cuya vida no es del todo católica. No es para condenarlos, es para que se den cuenta. Cuando nosotros seguimos a Cristo por nuestra conveniencia, cuando nosotros seguimos a Cristo simplemente para sacar provecho, o
queremos en la vida de Cristo hacer nuestros ideales en lugar de los ideales del Señor, es cuando nosotros a veces nos molesta la palabra de Dios, es cuando nos molesta muchas veces la presencia de Cristo, porque entonces se nos hace intolerable lo que nos predica el Señor, se nos hace intolerable escuchar las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ajustan a lo que yo quiero, a mis individualidades. ¿Acaso no fue eso lo que hizo que muchas personas mejor se alejaran de la iglesia y fundaran sus propias iglesias? ¿No fue eso lo que le pasó muchas veces a Calvino, a Lutero, a Enrique VIII, que precisamente fundó los anglicanos simplemente porque el Papa no quiso aceptar un divorcio que no tenía justificación? Como ven, queridos hermanos, es el drama de aquella persona que no sigue a Jesucristo por verdadero convencimiento, sino que es el drama de aquella persona que quiere hacer de la vida en Cristo lo que le da la regalada gana, y no debe de ser así. Y así también muchos cristianos que quieren hacer del cristianismo lo que ellos quieren configurar la iglesia, los sacramentos y todas las cosas de la vida de la iglesia a su conveniencia, como que si ellos han fundado la iglesia, como que si ellos son el fundamento de la fe. Pero no, es Cristo. Y este es uno de los grandes dramas y de los grandes problemas que encontramos en la iglesia, porque cuando no encontramos en las palabras de Cristo lo que a nosotros nos gusta, le abandonamos, aun cuando sabemos que lo que dice el Señor es la verdad y la vida.